Muy buenos días, bienvenida a una nueva lección de este entrenamiento basado en los ejercicios de un curso de milagros junto a la respiración consciente. Como siempre empezaremos leyendo la lección de hoy y finalizaremos con una breve reflexión al respecto. Lección número 196. Es únicamente a mí mismo a quien crucifico. Cuando realmente hayas entendido esto y lo mantengas firmemente en tu conciencia, ya no intentarás hacerte daño ni hacer de tu cuerpo un esclavo de la venganza. No te atacarás a ti mismo y te darás cuenta de que atacar a otro es atacarte a ti mismo. Te liberarás de la demente creencia de que atacando a tu hermano te salvas tú. Y comprenderás que su seguridad es la tuya y que al sanar a él te quedas sanado. Tal vez no entiendas en un principio cómo es posible que la misericordia, que es ilimitada y envuelve todas las cosas en su segura protección, pueda hallarse en la idea que hoy practicamos. De hecho, esta idea puede parecerte como una señal de que es imposible eludir el castigo, ya que el ego, ante lo que considera una amenaza, no vacila en citar la verdad para salvaguardar sus mentiras. Es incapaz, no obstante, de entender la verdad que usa de tal manera. Mas tú puedes aprender a detectar esas necias maniobras y a negar el significado que parecen tener. De esta manera le enseñas también a tu mente que no eres un ego, pues las formas con las que el ego procura distorsionar la verdad ya no te seguirán engañando. No creerás que eres un cuerpo que tiene que ser crucificado, y verás en la idea de hoy la luz de la resurrección refulgiendo más allá de todos los pensamientos de crucifixión y muerte hasta los de liberación y vida. La idea de hoy es un paso que nos conduce desde el cautiverio al estado de perfecta libertad. Demos este paso hoy para poder recorrer rápidamente el camino que nos muestra la salvación, dando cada paso en la secuencia señalada a medida que la mente se va desprendiendo de sus lastres uno por uno. No necesitamos tiempo para esto, sino únicamente estar dispuestos, pues lo que parece requerir cientos de años puede lograrse fácilmente, por la gracia de Dios, en un solo instante. El pensamiento desesperante y deprimente de que puedes atacar a otros sin que ello te afecte, te ha clavado a la cruz. Tal vez pensaste que era tu salvación, mas solo representaba la creencia de que el temor a Dios era real. ¿Y qué es esto sino el infierno? ¿Quién que en su corazón no tuviese miedo del infierno podría creer que su padre es su enemigo mortal, que se encuentra separado de él y a la espera de destruir su vida y obliterarlo del universo? Tal es la forma de locura en la que crees, si aceptas el temible pensamiento de que puedes atacar a otro y quedar tú libre. Hasta que esta forma de locura no cambie, no habrá esperanzas. Hasta que no te des cuenta de que al menos esto tiene que ser completamente imposible, ¿cómo podría haber escapatoria? El temor a Dios es real para todo aquel que piensa que ese pensamiento es verdad, y no percibirá su insensatez y ni siquiera se dará cuenta de que lo abriga, lo cual le permitiría cuestionarlo. Pero incluso para cuestionarlo, su forma tiene primero que cambiar lo suficiente como para que el miedo a las represalias disminuya y la responsabilidad vuelva en cierta medida a recaer sobre ti. Desde ahí podrás, cuando menos, considerar si quieres o no seguir adelante con ese doloroso sendero. Mientras este cambio no tenga lugar, no podrás percibir que son únicamente tus pensamientos los que te hacen caer presa del miedo y que tu liberación depende de ti. Si das este paso hoy, los que siguen te resultarán más fáciles. A partir de aquí, avanzaremos rápidamente, pues una vez que entiendas que nada, salvo tus propios pensamientos, te puede hacer daño, el temor a Dios no podrá sino desaparecer. No podrás seguir creyendo entonces que la causa del miedo se encuentra fuera de ti. Y a Dios, a quien habías pensado desterrar, se le podrá acoger de nuevo
en la santa mente que Él nunca abandonó. El himno de la salvación puede ciertamente oírse en la idea que hoy practicamos. Si es únicamente a ti a quien crucificas, no le has hecho nada al mundo y no tienes que temer su venganza ni su persecución. Tampoco es necesario que te escondas lleno de terror del miedo mortal a Dios que la proyección oculta tras de sí. Lo que más pavor te da es la salvación. Eres fuerte y es fortaleza lo que deseas. Eres libre y te regocijas en ello. Has procurado ser débil y estar cautivo porque tenías miedo de tu fortaleza y de tu libertad. Sin embargo, tu salvación radica en ellas. Hay un instante en el que el terror parece apoderarse de tu mente de tal manera que no parece haber la más mínima esperanza de escape. Cuando te das cuenta de una vez por todas de que es a ti mismo a quien temes, la mente se percibe a sí misma dividida. Esto se había mantenido oculto mientras que creías que el ataque podía lanzarse fuera de ti y que éste podía devolvérsete desde afuera. Parecía ser un enemigo externo al que tenías que temer, y de esta manera un Dios externo a ti se convirtió en tu enemigo mortal y en la fuente del miedo. Y ahora por un instante percibes dentro de ti a un asesino que ansía tu muerte y que está comprometido a maquinar castigos contra ti hasta el momento en que por fin pueda acabar contigo. No obstante, en ese mismo instante es el momento en que llega la salvación, pues el temor a Dios ha desaparecido y puedes apelar a Él para que te salve de las ilusiones por medio de su amor, llamándolo Padre, y a ti mismo su Hijo. Reza para que este instante llegue pronto, hoy mismo. Aléjate del miedo y dirígete al amor. No hay un solo pensamiento de Dios que no vaya contigo para ayudarte a alcanzar ese instante e ir más allá de él prontamente, con certeza y para siempre. Cuando el temor a Dios desaparece, no queda obstáculo alguno entre la santa paz de Dios y tú. Cuán benévola y misericordiosa es la idea que hoy practicamos. Acógela gustosamente como debieras, pues es tu liberación. Es a ti a quien tu mente trata de crucificar, mas tu redención también procederá de ti. Hasta aquí la lección del día 196. En mi caso, y no significa que tenga que ser el tuyo, en muchos momentos de la lectura he notado cómo se me erizaba la piel, cómo se me ponía todo el vello de punta. Es únicamente a mí mismo a quien crucifico. No nos damos cuenta, o al menos no siempre, que en muchas ocasiones de pequeños nos obligan a muchas cosas. Nos dicen esto es así, esto es de esta otra manera, no hagas esto, deja de hacer aquello. Sucumbimos a un control, a una exigencia en mayor o menor medida. Quien, por supuesto, la sufre o la recibe. Y sin darnos cuenta, nos vamos haciendo mayores y todo aquello que recibimos, todo aquello que se nos dijo, luego nos lo aplicamos a nosotros mismos. Es decir, en cierta forma, siempre en mayor o menor medida. El que ha sido un perpetrador, el que ha sido aquel o aquella que nos ha obligado, que nos ha exigido, que nos ha controlado, que nos ha demandado, que nos ha rechazado por no hacer las cosas como supuestamente había que hacerlas, o al menos como aquella persona o personas
decidieron que tenían que ser las cosas, acabamos adoptando ese rol de perpetrador hacia nosotros mismos. El control, la exigencia, es algo que siento en mí, bueno, que he sentido sobre todo en mí durante mucho tiempo, cada vez menos. Aunque un personaje, este personaje no está tampoco libre ni exento todavía de condicionamiento. Lo importante es ir dándose cuenta cada vez más de ello, seguir respirando conscientemente, inhalando y exhalando cada día, haciéndote cada vez más presente en más momentos del día. Recuerda que en este caso el libro, el curso, hace días que no nos propone un proceso, por lo tanto nos adherimos a esos 5 minutos por la mañana, 5 minutos por la noche y luego durante el día pues formularnos, respirar conscientemente varias veces durante un minuto y formularnos el decreto perceptivo. La idea de hoy es únicamente a mí mismo a quien crucifico. Ir interiorizando esta comprensión, ir eventualmente dándonos el permiso para que afloren ideas afines. Cuando cada vez nos hagamos más conscientes de todo eso, en la medida en la que yo me voy dando cuenta de que yo mismo soy mi propio perpetrador, aquel que se exige sin medida, que cree necesitar hacer las cosas perfectas, cumplir siempre como de alguna manera yo percibí que se me exigía de pequeño. Cuando cada vez nos hacemos más conscientes de que estamos repitiendo un patrón, de que se programó nuestra mente en una dirección que después hemos seguido, en cierta manera, torturándonos por ello, culpándonos por no haber sido aquella persona que teníamos que ser, haber cumplido de esa manera, y en cierta manera tratando de redimirnos siendo nuestro propio perpetrador, siendo aquella persona, es decir, manifestando esos ecos de exigencia externa en nuestra mente de manera muchas veces inconsciente para seguir con esa tortura, para seguir con esa exigencia, para seguir o para mantenernos en esa cruz. Es únicamente a mí mismo a quien crucifico. Es únicamente a ti mismo, a ti misma, a quien crucificas. Recuerda esa espada en la cabeza cada vez que juzgas a los demás, cada vez que te juzgas a ti mismo, cada vez que entras en procesos de necesitar controlar, de necesitar exigir que los demás sean como tú piensas que tienen que ser. Exigirte a ti mismo en ser aquella persona que crees que tienes que ser. No confundamos el querer redescubrirnos, pues estamos en ese camino, el querer mejorar la manera en la que hacemos las cosas, con una exacerbada exigencia por ser de una determinada manera, por no confundamos la manipulación del ego, el engaño del ego por querer cambiar al propio ego y mantenerse en esa postura egotista, que la rendición, la aceptación y el anhelo de tu corazón para ser lo que has venido a ser, para redescubrirte en esa presencia que tú eres. Bien, no lo alargaremos más. Sigue practicando, sigue en este camino
haciéndote cada vez más consciente de todos esos patrones que eventualmente puedas seguir arrastrando del pasado. Sigue respirando. Participa en la medida en la que puedas también en esas sesiones de respiración consciente que hacemos algunos domingos. Si no, en el canal también quedan grabadas y puedes hacerlas en diferido. Pues en la medida en la que te des ese permiso para volver a transitar procesos emocionales, digamos, no sanados o no resueltos, mejor dicho, te darás precisamente el permiso para que se libere esa carga energética, emocional, que eventualmente pudo haber cristalizado en el pasado en forma de trauma. Ya sabes, comparte tu experiencia. Si sientes que alguna verdad te alcanza, compártela sobre todo con tu entorno. De esta manera la refuerzas en ti. La verdad que puede alcanzarte cristaliza en mayor medida en tu corazón. Gracias por seguir ahí. Un abrazo y hasta mañana.